Buenos días. Buenos días a todas nuestras amigas y amigos que nos siguen a través de los 96.5 MHz de la frecuencia modulada de estéreo de RTP 96.5 en las provincias de Santa Elena y Guaymas, 98.7 en la provincia de El Oro. Muy buenos días también a la gente del Real Audio, www.rtp.es, y está ya en todas partes del orbe. Programa anterior escucharon al Woke y a Sofía Ann, new name, old name but new name, hasta en el Averno, porque la Consulesa estaba grabando con el Duque. Uy, yo hubiera querido ver eso. Pero bueno, y muy buenos días también a quienes nos escuchan y nos ven a través del canal de YouTube de RTP, el Facebook Live de RTP, el Facebook Live de su servidor Rodolfo Vaquerizo Blum, y estamos en todas las redes sociales como @rtp.es, y hoy viernes, excepcionalmente, Sofía Ann está con nosotros, porque ¿cómo le fue a su amiga en la intervención? Muy bien. Yo justamente no vine el día miércoles porque una de mis mejores amigas dio a luz y estuve ahí presente en el parto, que es maravilloso. A mí me dijo que su amiga le había más o menos encañonado, a decir, tú tienes que estar aquí conmigo porque yo no me lo aguanto sola. Es que ella y yo tenemos algo en común, que somos extremadamente nerviosas. Entonces, no me diga. Es a veces necesario cuando necesitas. Ya. O sea que a ustedes lo peor que le podría pasar es broma, ¿no? Pero cuando la Consulesa está aquí, deja a la maldad ahí flotando. Y yo hablé con ella, si comprar para variar rojos, el color del infierno. Oiga, o sea que usted y su amiga, en un caso de que las dos estén enfermas al mismo tiempo, y las va a tranquilizar la niña. No, terrible. No, claro, terrible. Puede haber una crisis, ¿no? No, y lo peor, o sea, y yo siempre. O sea, no entra. A veces, hay muchas veces que en temas de medicina, y siempre lo digo, es mejor no saber lo que está pasando. Yo creo que en el momento que a mí me toque dar a luz, le digo siempre a la doctora, a mí me pueden poner hasta el forro para no poder ver, pero lo he visto tanto que yo sé exactamente qué está pasando. Entonces, a mí cuando me preguntó. Esto es de locos. El doctor Medardo Blum era mucho mayor a sus servidores, pero Medardo era sobrino de mi mamá, por tanto venía a ser primo mío. Usted comprenderá que yo a Medardo no lo iba a tutear, pues. Entonces me dice, y él en cambio siempre tuteaba él a mí. Me dice, Rodolfito, ¿quieres entrar al parto? Según de Rodolfo, encima de eso a mí, porque ¿cómo es el dicho? Dios los crea y el diablo los junta. Aquí Sofía Ann ha sabido tener una amistad con el que sabemos. El que nació el 4 de junio del 87 y que Medardo Blum me preguntó, muy del ¿qué quieres pasar a ver? Le dije, no quiero pasar a ver nada. Yo nunca pensé estudiar medicina, justamente porque a mí no me gusta ver estas cosas, y encima me invitas a ver un parto. Le digo, no me jodas. Pero bueno. Es difícil. Bueno, aquí Sofía Ann, porque si no, no estuviera aquí. Pero antes de empezar, y que tenemos que decirlo, antes de empezar, esto. El ritual. ¿Sabe que el otro día me intentó imitar el woke? La voz del líder Abdalá. Él mismo dijo, no puedo. Como dice el líder Abdalá, lo único no mientes en la fecha del periódico. Es verdad, ¿no? Este dice que es viernes 10 de julio y el otro dice que es viernes 10 de julio. Ergo. Es viernes. Ha de ser viernes. Sí, ayer fue jueves. Por supuesto. Entonces es viernes. Pero no hay ningún mérito pues que pongan bien la fecha. Llegan a poner mal la fecha y saben cuántos periódicos venden, ¿no? Como ni uno. Bueno, desde que una de las buenas cosas que hizo el presidente Correa fue obligarlos a poner el tiraje, todo el pueblo ecuatoriano se enteró de que le habían mandado el dedo desde la punta de la uña hasta la articulación de esta, porque aquí lo pasaba. Todos los periódicos tiraban 120.000, 150.000 ejemplares. Cuento, aquí está. Tiraje total 12.037. Tiraje total, no veo, 39.535, casi 40.000. Pero no son 150.000, ni 120.000, ni 90.000. Era el cuento. Y lo que yo también le recomiendo... Al único que sí le creo el tiraje al Extra. Bueno, y yo también lo que le recomiendo, bueno, las personas que nos están escuchando no van a poder ver, pero aquí tenemos el Universo y el Expreso. ¿Qué les recomiendo yo a cualquier persona que quiera hablar o analizar la política? Compren periódicos, vean las plataformas, no se rijan a un solo periódico, vean lo que existe en noticias y después saquen su propia opinión. Pero
es importante, yo creo que siempre dicen que el periódico, y lo podemos ver en tema universal, está muriendo, sigue siendo una fuente de recursos de información, o sea, Falso. pero eso es lo Fíjense que en el tratan de propio decir. Estados Unidos, que dijeron que iban a desaparecer los Ajá. perdón, el New York Times ha muerto. No, El Washington Post ha muerto. pero tienen que ir migrando también a una aquí. plataforma Pero el digital. ejemplo más claro es el Universo. Mire usted, tiene 40.000 ejemplares para redondear, 39.000 y pico. Pero tiene 8 millones de gente que Yo personalmente ahí sí soy más old school, o sea, nunca me compré ni una Kindle para leer, yo tengo mi libro aquí, me gusta más la parte física. No. Yo creo que la gente que lee, excepto los mensajitos y todas esas cosas, por ejemplo, que lee un libro en los Kindle, en Ajá. pantalla, primero le está haciendo un daño terrible a sus ojos, ¿no? Para comenzar. Y segundo, no, pues si leer es papel. O sea, leer es esto, y que dónde estaba la página. No, que a ver qué página era. Entonces tocas otra tech, váyanse al carajo. A ver, hoy Sufian va a hacer un statement que yo lo respaldo 100% porque sé de lo que va a hablar. Y creo que los dos nos vamos a compartir la excusa también. Sí. Dele. Bueno, el día, creo que de ayer, si no me equivoco, creo, el día de Ya ayer, le digo yo, Pérez. salió el libro del doctor José Chalco y habla sobre el hiperpresidencialismo a la ecuatoriana. La obra propone... A la ecuatoriana. A la ecuatoriana. La obra propone una reflexión profunda sobre el derecho... Jueves 9 de julio, que fue ayer, a las 11 de la mañana en la Biblioteca Hernán Malo de la Universidad de la SUAY, pero pues a esa hora es imposible para nosotros, porque aquí está la invitación. Y Muy habla gentil un del poco doctor Chalco. sobre el permanente relación de la democracia, lo que se puede analizar o se está analizando en el país. Y como señala el autor, se trata de una reflexión seria sobre el ejercicio de poder y los desafíos institucionales del Ecuador. Que yo creo que... El hiperpresidencialismo, ¿no? A ver. Cuando Estados Unidos se independizó, entre paréntesis, el sábado pasado cumplió 250 years, cuarto de milenio, 250 años, se independizaron de un rey. Y como igual venían como todos nosotros, del gobierno del rey, toda América, excepto Canadá, técnicamente tiene... Canadá no tiene presidente, prime minister. A ver, todos los demás copiamos al rey republicano y le pusimos el nombre presidente de la república. Y desde 1783, más o menos, que empezaron las presidencias de Washington en Estados Unidos, a la fecha, todo el continente, excepto Uruguay un tiempo que tenía un gobierno colegiado de 9 miembros que no se ponían de acuerdo nunca, pero bueno, siempre han tenido presidentes. Bueno, Brasil tuvo emperador cuando se independizó de Portugal. Brasil no se hizo república, fue el Imperio do Brasil y duró décadas. ¿Eh? Y quien liberó a los esclavos en el Brasil fue el emperador durante el imperio. No fue ningún republicano de izquierdas, un woke, no, el emperador. Ya. México tuvo 2 imperios. Uno de voluntad propia, el pacto de Iturbide con los revolucionarios. Iturbide era el jefe del ejército español. Don Agustín de Iturbide, Agustín I, que después lo fusilaron, cuando lo votaron y regresó lo fusilaron. Y cuando el idiota de Napoleón III impuso a Maximiliano de Austria como emperador, que también murió fusilado. Ya. Pero todos hemos tenido este sustituto del rey con el nombre de presidente. Sí. El rey, tenía poderes limitados. Cuando el rey es el rey, no los reyes de ahora. No. Es más, firmaba yo el rey. No podía, yo el rey. Ya. Entonces, cuando usted adopta ese sistema de rey con otro nombre que es presidente de la República, sí, tiene de todo, ¿no? Tiene a George Washington, el héroe de la independencia americana, además un general brillante, un hombre brillante, lo eligieron, lo volvieron a elegir y cuando se acercaban las próximas elecciones, dijo, ya no lo iban a elegir. No, si él corría, lo iban a volver a elegir. Y querían que sea poco más y eterno. Pero por respeto a la democracia o el ejercicio democrático, por eso yo también
tengo mis críticas con los delegados de ciertos países, y lo hemos visto hasta en el Ecuador, que ya una vez que su periodo va terminando, quieren inventarse leyes para crear un tercer mandato, que algo está pasando. O sea, el ejercicio democrático es también dar la posta al siguiente, y lo que no pasa en este país, que el país se destruya cada vez que hay una elección porque hay un miedo de lo que va a llegar a pasar. O sea, Mira, usted toca un tema que yo lo toqué ayer, que estuve alone again, porque el invitado no tuvo una calamidad gastrointestinal, entonces le dije, no, hermano, por favor, ni por Zoom. Ya, sí. Imagínese. Ya. Y entonces hablaba, porque el universo habló de las dinastías políticas. ¿Sabes, no? Sí. Ya. En Milagro le están postulando al hijo del Chino Hassan, que es su padre, yo lo conozco, una excelente persona. Pero ese no es el tema. El tema es que nosotros no podemos hablar de que Corea del Norte es una dinastía a la que el Kim Il-jong, que la fundó, y luego le dio al hijo, y luego le dio al nieto, y aquí lo va a dar al bisnieto. Bueno, acá pasa lo mismo. Eso no puede ser. Yo tengo un problema muy grande, no solo en familias, pero a veces se lo puede ver en grupos políticos, donde candidatos se perpetúan en el poder, en una posición, y tú los ves salir a los 26 años y hasta los 50 y pico, si no es más. Lo único que han hecho en su vida es política y correr para candidatos en diferentes posiciones de un gobierno o un municipio. Ahora, en Estados Unidos y en Europa Occidental, la política es una carrera. Sí. Sí. Pero usted, el senador, pero una pregunta, para hablar de un pero hay esta Massachusetts. carrera. Aquí, ¿cuál es la carrera que tienen? Que el papi y entonces el papi le presta los asesores al hijo para que puedan seguir. La maquinaria no los asesores, presta todo. Entonces, ahí yo digo, porque aquí lo que menos hay en la política es... Se conectó a la invitada. Es preparación, dice. Y de ahí quiero hablar un tema que estaban hablando en el programa pasado, antes que entremos con nuestra invitada, porque vamos a hablar de otro tema. Estaban hablando, si ustedes... No, antes de que yo venga. Quinta vez, vea. Bueno, antes que yo venga, sí creo que es necesario, porque yo estoy en salud y sé esto. A mí no me agrada el alcalde Aquiles Álvarez, y no lo voy a decir, yo no soy parte de su defensa, yo no estoy afuera del hospital del Cibar, y yo tampoco estoy protestando lo que está pasando. Cada uno, lo que está pasando lo verá los jueces, sus abogados y todas las personas que están metidas. Lo hablo de una forma médica, y me preocupa mucho que de un hospital privado se haya liqueado, porque digamos que no fue voluntario. ¿Qué quiere decir fugado el comentario? Filtrado. Un video del alcalde en una consulta o durante una consulta médica que después fue replicado por medios digitales. Hay algo aquí que... ¿Por cuáles medios digitales? Ese es el problema también, pero ¿qué digo yo? ¿De un solo lado o de los dos lados los medios digitales? La historia clínica de un paciente, sin importar la línea política o lo que esté pasando, es privada. No, privadísima. Y me parece que eso habla mucho de la institución y el poco cuidado, porque hay hasta leyes de protección que en los últimos 3 años se han implementado mucho más duro. Desde que inventaron este aparato, usted se lo camufla y filma lo que quiere. Bueno, lo que decía el abogado de él es que estaban filmando solo para constar que el alcalde que estaba negándose a la cirugía. Entonces había una discusión ética importante. ¿Eh? Pero ¿qué digo yo? En la historia clínica de alguien no es vox populis, no es algo para que tú en el consultorio, cuando esté el alcalde, se replique un video. No es pública. Pero yo entiendo el punto de que si una persona que está detenida y por tanto es responsabilidad del Estado, su seguridad y su salud. No, grabe el video por último. Y por las razones que sean. Yo en ese tema voy a esperar para hablar, igual que hoy día sí voy a hablar, porque nuestro invitado va a hablar del tema de Mónica Koniuszko, creo que se pronuncia bien el apellido. Ahí me pronunciaré. Pero, a ver, aquí hay un debate ético. Usted tiene un paciente, una persona enferma, con algo que... Le voy a preguntar a un médico bien qué tan grave es. Me han dicho que podría ser grave, Por el tema de los cálculos de la vesícula biliar. Yo repito, uno no sabe la historia clínica del alcalde. Por lo que he oído. En todo caso, si una persona necesita una operación, puede negarse.
O sea, Sí. no porque el suicidio está prohibido. No, técnicamente, a ver, estamos hablando de la parte médica, alguien puede negarse, el médico le puede haber dicho, oiga, si usted no se hace la operación y va se muere ahora, se muere después de 10 pero años. ¿qué haces eso? Tú haces un consentimiento o algo escrito No puedes. donde la persona firme. En el Ecuador no puedes porque aquí está prohibido el suicidio y esa es una manera de suicidarse. No, para mí Es como no que hay... vea, le pongo un ejemplo. ¿Se acuerdan? La A mí medi- me dio el infarto, el fuerte. Y cuando yo llegué al hospital, a mí no me preguntó, obviamente, el médico o el especialista, si yo quería que me destapen las arterias porque después que un elefante se me paró aquí, ya, jamás hubiera dicho. Pero, ¿y si yo decía que no? ¿Cuál es el deber del médico allí? El paciente dijo que no, se le van a tapar las 4 arterias y se va a morir con un infarto masivo, pero como no quiere que le hagamos un cateterismo por razones políticas, religiosas, futbolísticas, ahora que estamos en el mundial, lo que sea, entonces yo no puedo hacer nada. Bueno, Entonces, religiosas, y eso pasa en Estados Unidos. Pero en Estados Unidos ya hay jurisprudencia de que en determinados casos la negativa no importa, lo fundamental es salvarle la vida. Eso hay que confirmar porque hay mucha gente que políticamente, religiosamente no acepta pues transfusiones de sangre. Entonces, lo que yo digo es, el problema mayor, y de ahí va el otro lado, la política, o sea, tú después amenazar de que lo vas a mandar al Ministerio de Salud, muestra que... muestra que el Ministerio de Salud se está cayendo en pedazos. Cuando tú amenazas a alguien y dices, te llevé a un hospital público, privado, y la próxima te llevo a un hospital público, el gobierno está aceptando la ineficiencia que existe en la salud pública. Entonces, va a mi otro lado, porque solo por el hecho del alcalde ser el alcalde, lo llevan a un hospital privado. ¿Y qué pasa con el resto de ciudadanos? ¿Qué pasa con alguien que no tenga la influencia que tiene el alcalde? Él sí merece morir o llevarlo a un hospital público. Más fuerte. ¿Qué pasa con alguien con el cual cualquiera, el Estado, no hablemos del gobierno, el Estado, tiene un problema enorme si le pasa algo contra los demás, contra los que no tienen ningún problema? A ver, el Estado está obligado a garantizar la salud y la vida de todos los ecuatorianos. Y parece que no hay que ser un genio para saber que normalmente el Ministerio de Salud Pública no garantiza ni un préstamo de 40 centavos. No sirve. No. Usted vaya a un banco a pedir un préstamo de $5, suponiendo que los dieran. Dice, bueno, ¿y quién es su garante? El Ministerio de Salud Pública, vaya por la sombrita, le dice. No le damos. No, pero no la veo, no está conectada. ¿Cómo? No. Hermano, yo todavía no tengo las habilidades de la consulesa que habla a través de las paredes. ¿Qué pasa? Ella no enciende la cámara. No ha encendido la cámara, por Dios santo. Lo que yo quiero terminar con ese tema para ya poderlo terminar es la salud no puede estar polarizada por la ideología política que tiene la persona. Yo creo que hay que garantizar que cualquier persona que está privada de su libertad pueda tener atención cercana. Ya está. Pero déjame terminar el punto, a ver, pues. termina, sí, claro, pero es que ella tiene tiempo limitado. Es rápido. La salud tiene que ser de todos. Sí, sin duda. No importar quién es. La salud, la seguridad, todo, la justicia tiene que ser de todos, claro. En el cielo. Sí, aquí no. Bueno, muy buenos días, Alita Martínez, directora del CEPAM, ¿cómo está? Yo había prometido, y había dicho, declarado más que prometido, que yo del caso de la señora Mónica Conusco, creo que es el apellido, si es que no me equivoco. ¿Perdón? Conusiec, ok. No hablaría hasta que no tenga una autopsia. Y la autopsia, que entiendo ha sido practicada aquí por legistas de aquí. Entiendo también, porque no he visto usted me corregirá, habla de un golpe, un traumatismo encefalocraneano, habla de muestras evidentes de mecánica para asfixiar. Entonces yo encuentro difícil que alguien se suicide golpeándose primero con una piedra en la cabeza, lo cual lo dejaría inconsciente, y luego inconsciente se apriete mecánicamente para asfixiarse. O sea, podría ser que Houdini o David Copperfield, esos magos, puedan, pero el resto de los seres humanos no pueden. Entonces, a ver, ¿cómo está el tema? ¿Qué pasa con Polonia? Aquí vinieron dos peritas argentinas porque la Corte Suprema de Justicia Argentina contestó de inmediato y mandó a 2 personas. Cuéntenos, por favor,
Bueno, buenos días. Muchas gracias por este espacio, pero sobre todo por la seriedad con la que usted comenta el manejo del caso y es así como debe darse, ¿no? Para hablar de un caso tan complejo, sin duda alguna hay que hacerlo con la información que reposa en el expediente y Ya. eso da cuenta del respeto suyo y de la responsabilidad frente a una noticia tan compleja. Ujú. Nosotras asumimos, tanto el CEPAM como el CDH, la representación de la madre de Mónica durante todo este proceso, Ya. ¿no? Creo que cabe comentar también que doña Irena requiere, digamos, la verdad, la justicia sobre lo que sucedió con Mónica, porque Mónica viene de toda una trayectoria de activista, de defensora de derechos desde su época universitaria en Polonia, en diferentes países, y llega acá al Ecuador con toda esa, digamos, práctica, costumbre de tener que denunciar y poner en contexto todo aquello que violente derechos o que esté cercano a actos de corrupción que deba investigarse, sin pensar que eso le iba a generar un cúmulo de amenazas contra su vida, contra su estabilidad, contra su desempeño también profesional. Cuando conocemos sobre la muerte de Mónica, tuvimos un primer reporte mediático de un aparente suicidio y eso nos preocupó sobremanera porque hay una práctica un poco perversa e irresponsable de poner toda muerte de mujer bajo esa lupa y eso hace que nuevamente se perpetúen estos estereotipos de género de que las mujeres somos responsables de todo lo que nos sucede, en este caso incluso de la muerte, y limita la línea investigativa. Aunque hay un protocolo que marca cómo se debe investigar muertes violentas, incluso el suicidio, sin embargo, cuando se habla de suicidio ya se desvanecen un poco las otras líneas investigativas. Cuando ya tenemos el resultado de la autopsia, efectivamente el reporte habla de una asfixia mecánica por constricción del cuello mediante mecanismos combinados y ahí entran dos elementos más. Lo que tiene que hacer, digamos, todo la etapa que sigue, que es la realización de todas las pruebas histopatológicas y toxicológicas, le va a permitir al fiscal y a nosotras también tener claridad de las circunstancias en las que se da la muerte de Mónica. Pero perdón, esas pruebas no se han hecho todavía, perdóneme. Esas pruebas que usted acaba de referir, las pruebas histopatológicas, dijo, ¿no? Y algo más, que todavía no se han hecho. Las pruebas histopatológicas y las toxicológicas todavía no están practicadas, están requeridas por el fiscal. Sabemos que fueron trasladadas al Instituto Nacional en Quito para que se realicen, pero todavía no están realizadas, obviamente no están insertas en el expediente. Entonces, eso también, digamos, le permitirá al fiscal y a nosotras, como le decía, tener la claridad de la forma, del tiempo, ¿no? Si las lesiones que ella tiene, como el golpe en la cabeza, fue lo que le quitó la vida o simplemente la dejó en indefensión. Si la lesión que tiene, ¿qué fue primero? La asfixia o el haberla ahorcado con una soga. Todo es, digamos, cada una de esas pruebas va a permitir identificar cómo fue el recorrido de la muerte de Mónica, pero no queda la más mínima duda de que es un asesinato. Nadie te dijo, o sea, Que fue cometido por terceros no. y que hubo un elemento adicional que es necesario que se quede muy claro, que hay la intencionalidad, que fue preparado, porque es muy complejo que una escena para que aparezca suicidio sea realizada en el momento. Claro, lógico. Tiene una intencionalidad. Claro. Por las dos líneas, ¿no? O si es el femicidio íntimo, por demostrar el poder, propiedad sobre el cuerpo, las relaciones intrafamiliares, pero si es por la línea del femicidio político, también el silenciamiento frente a todas las que ella estaba planteando. En ambos escenarios debe investigarse con debida diligencia reforzada porque estamos frente a una muerte violenta de una mujer. Pero perdóneme, mi compañera Sofía Forneris
tiene una maestría en salud pública por la Johns Hopkins University. No sé si eso, pregunto a las dos, pero a ver, Mónica cumplió un mes de muerta el jueves, ¿no? Fue un mes de muerte, el 8. El 8 de junio. El 8, sí, fue el jueves. Perdón, el miércoles, perdón. Sorry. Hoy es 10. Y en un mes no pueden hacer las pruebas como es histopatológicas y demás. ¿Que se las encargaron al rey de los cangrejos o a la tortuga mayor de Galápagos? Porque no puede ser por pleno siglo XXI. ¿Por qué está tan demorado? ¿Cuándo se pidió que se hiciesen? Porque, a ver, la hipótesis del suicidio la retiraron inmediatamente cuando obviamente se dieron cuenta de que eso no parecía realmente un suicidio. Eso duró creo que un día, no duró más. Pero yo tengo el caso que vamos a perderlo cuando llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el de la cantante Sharon, al que el ministro Serrano, que está en Estados Unidos viviendo escondido y que está sindicado en el feminicidio de Fernando Villavicencio como uno de los autores intelectuales, ¿ya? Y quién sabe de cuántas otras más gente que desapareció durante los 10 años en la que él fue parte muy activa del gobierno. Y estoy hablando de él, no de otras personas del gobierno. Ese señor hizo hacer hasta un nuevo juicio, porque mediáticamente era más interesante que la pobre Sharon haya sido asesinada a que haya sido víctima de un accidente de tránsito como se estipuló en el primer juicio. Entonces, cuando el señor que lo metieron preso salga y nos meta el tema en la Corte Interamericana, añadiremos uno más al récord de Ecuador. 0 empatados, todos perdidos. No sé si son 50, 100 o 500, pero perdemos todos. ¿Por qué? Porque nunca tenemos la razón. Pero entre, Sofía. De aquí yo tengo una pregunta porque lo que sí vimos fue el ministro Reinberg muy rápidamente, no sé si fue el mismo día o un poco inmediatamente. No, unas horas después habló de que esto podía ser un suicidio. ¿Qué tanto dificultó una respuesta del gobierno sobre una investigación que claramente no sabían que estaba pasando? ¿Qué tanto ha dificultado también para ustedes su trabajo el tener que buscar que los oficiales retracten lo que han dicho y poder encabezar la investigación donde tiene que ir? ¿Esto también causa un poco de retraso a todas las pruebas que nos han dado? No. Quisiéramos pensar que no, porque, digamos, existe ahí todo un proceso que estamos siguiendo, que estamos vigilantes de que se dé. Sin embargo, tiene un peso comunicacional y narrativo muy amplio, ¿no? Y nosotros decimos que esa aparición mediática fue por lo menos irresponsable, porque es muy complejo erigirse fiscal, erigirse una autoridad con una prueba que no es contundente y que no es concluyente. Por eso es muy complejo. Lita, perdóneme emitir un juicio de valor sin tener una prueba. Nosotras mismas ahora. Perdóneme una pregunta. Usted dijo que obviamente la muerte de Mónica no es casual, porque usted dijo que habían preparado, o sea, un stage, un montaje para que pareciera suicidio. Lo que Reinberg dijo es que parecía que era un suicidio. Él no dijo que era un suicidio. Porque, a ver, eso sí no lo podía decir nadie, porque solo lo puede decir un juez después de terminado el juicio. Digo que parecía un suicidio. Pero si le habían hecho un montaje para que parezca un suicidio. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes son los...? A ver, yo creo que aquí hay un autor material, probablemente alguien pagado, ¿ya? Y hay no sé cuántos autores intelectuales. Ya. No sé, pues yo soy de la época de los autores intelectuales. Ahora hablan del autor mediato y a mí en castellano. Ya. La Fiscalía de Polonia, yo leí el otro día, hace 3 días más o menos, ya dice que con la evidencia que ellos tienen y en base a la propia autopsia realizada aquí, ellos lo consideran un asesinato. Y Polonia y la Unión Europea le han exigido al gobierno del Ecuador, que a su vez tendrá que pedirle a la justicia, porque los gobiernos no administran justicia, al menos no tan descaradamente en ningún país. Bueno, en la época de Trujillo sí, en la República Dominicana. Bueno, y esto no se, con la presión que hay con la Unión Europea de por medio, va a ser muy difícil que aquí se hagan los idiotas, como en el caso del general Gabela, a que vendieron la teoría de que como persiguieron a la hija para secuestrarla y no la pudieron secuestrar, cuando él abrió la puerta le entraron a tiros, ¿no? O sea, esa es una teoría bastante estúpida. Pero hay criminales estúpidos y hay criminales inteligentes. ¿Qué van a hacer ustedes?
sí, sin duda alguna hay que analizar y estar atenta de cada uno de los detalles. Solo para complementarlo, Roberto, hay efectivamente una petición de cooperación internacional penal desde la Fiscalía de Polonia a la Fiscalía del Ecuador, porque en Polonia, independientemente de donde estén sus conciudadanos, Sí, claro. cuando hay una muerte violenta, una muerte de este tipo, también se abre una investigación. Y eso, una vez aceptada esta cooperación internacional, lo que hace es que parte del expediente es traspasada también a la Fiscalía de Polonia, y eso nos permite proteger y estar atentas de lo que está sucediendo. Ahora estamos un poco preocupadas, haciendo también todas las diligencias posibles, porque aparentemente está dispuesta, está destinada, está decidida una reserva judicial del caso. Nos ha sido muy complejo que nos notifiquen, pero estamos requiriendo, digamos, poniendo claridad también en eso con la Fiscalía, porque una cosa es que haya reserva de todo el proceso, porque el proceso en esta etapa es reservado. Sin embargo, las víctimas, en la etapa de investigación, no podemos estar exentas de todo el proceso, incluso para poder ejercer una participación con información de primera mano, ¿no? La reserva de la investigación, sin duda alguna, como lo digo, protege el caso, pero no es un silencio frente a las víctimas. El Estado tiene la obligación de investigar, de hacer todas las diligencias sensibles, no olvidar ninguna, pero no puede limitar el acceso de las víctimas, en este caso del CEPAN y CDH, al expediente y a todas las diligencias que estén realizando. También tenemos preocupación porque hay una noticia pública de que se cierra el laboratorio en Guayaquil para las pruebas periciales y van a ser trasladadas a Quito. Entonces Quito tendrá una carga de procesos, de acciones periciales de ese nivel increíble. Entonces también ojalá sean despachadas oportunamente las pruebas solicitadas. Se solicitaron el 24 de junio, si no estoy confundida con las fechas. Sí, pero estamos 10 de julio, son 16 días. Son 16 días. Y entiendo que no estamos realizando una prueba nuclear que ni Irán está haciendo ahorita, porque a lo mejor la tienen, pero no hacen la prueba. Ahora, el problema estriba en que, según nuestra ley, la investigación, el proceso de investigación que lo lleva la Fiscalía, antes lo llevaba el juez, hasta que cambiamos al sistema acusativo norteamericano, el que lo lleva la Fiscalía es reservado. Sea muerte como sea, es reservado. Por tanto, es secreto más que reservado. O sea, no se puede, mientras estén investigando, no se puede. Cuando ya se llama a juicio, ahí todos los juicios son públicos. No existe el juicio reservado. Ahora, y ahí viene un problema. Si toda la investigación es reservada, ¿cómo las partes que representan a la víctima, si la investigación es reservada, cómo se pueden enterar de lo que están investigando y de si la investigación avanza, se parquea o por magia retrocede? Porque en todos los casos ahí hay un problema constitucional, porque esto es así. Los gobiernos no manejan la fiscalía ni a los fiscales, sino la Fiscalía General, y la Fiscalía General va a tener que darle una respuesta, porque yo me imagino que el gobierno de Polonia no se va a quedar contento con que le digan, vea, lo que pasa es que esto es reservado. A ver un ratito. Aquí estamos hablando ya de país a país. Ahí no se pueden, o sea, hay un problema. Entiendo yo por qué la investigación tiene que ser reservada, entre otras cosas, para evitar que los posibles investigados, posibles culpables, salgan disparados, ¿ya? No disparados que les metan bala, que deberían darle, pero sino huyendo. Pero hay un problema. Si todo es reservado, ¿cómo saben los representantes de las víctimas cómo está la investigación? ¿No le parece, Sofía? ¿Pero qué alternativa? Deme una alternativa. ¿Qué hacemos? Bueno, ahí la verdad es que yo no tengo, perdona por mi inglés. No, pero sí, no se preocupe, yo traduzco. Yo creo que reservado para el Estado es muy fácil lavarse las manos. No, para el Estado. Para la Fiscalía. El Estado y la Fiscalía. ¿Por qué? Porque cuando un miembro del gobierno da declaraciones, así sea, asunciones de un caso, está teniendo una posición que mete, porque aquí no hay que negar que Mónica
tuvo denuncias hacia corrupción y tenía críticas al gobierno, que siendo parte del gobierno, lo que se hizo fue un poco no tomar en cuenta lo que ella llevaba reportando y diciendo, y después cuando llegó a pasar esto, que ella misma lo dijo que pudiera llegar a pasar, la reacción del Estado fue ocultar la investigación y tratar de poner temas sobre la mesa para que no se siga hablando, con la idea de que la investigación es reservada. Pero lo que no contó el Estado, y lo he dicho anteriormente, es que por buena suerte de Mónica, ella no es solo ecuatoriana y tienen gobiernos. No, pues es polaca, no es ecuatoriana. Pero lamentablemente en el país, está muerta. Pero lamentablemente en este país, si ella hubiera sido solamente ecuatoriana, lo hemos visto con muchos casos, este caso probablemente hubiera quedado aislado para que nadie sepa qué está pasando. Y hablamos de otras cosas y no la información necesaria para saber qué le pasó. Aunque en estos casos hemos mejorado por la presión de la opinión pública y de las instituciones como las que dirige Lita, que aunque sea ecuatoriana y con todo el contexto que había, se iba a exigir, y yo ahora sí que ya tengo la autopsia y que dice el traumatismo y todo, yo sí exijo que la fiscalía se deje de jugar al... Me olvidé que hay damas, pero es que hoy día es viernes. Gerhard, la fiscalía de la gabardina fija hoy día. A ver, que hablen de frente. Que hagan lo que le corresponde. Exacto, que hagan su trabajo. Lita, que hagan su trabajo y que lo hagan bien. Totalmente de acuerdo con usted. Esta etapa procesal es reservada y eso se entiende justamente por lo que usted está comentando. Sí, pero no reservada para las víctimas. Nosotras estamos contribuyendo y buscando para que se esclarezca la verdad. Ahora, puede haber reserva judicial de alguna parte específica del expediente justamente para evitar que los posibles imputados conozcan lo que se está haciendo, pero no para las víctimas. No hay ningún acusado todavía, entonces nosotras tenemos toda la, digamos, la potestad en el derecho de víctimas que nos asiste de ser, y somos parte procesal también. Entonces estamos aclarándole eso a la fiscalía, al fiscal multicompetente que lleve el caso, porque tenemos obviamente la obligación, el derecho, y nos asiste el derecho constitucional de ejercer plenamente todas las acciones para esclarecer la verdad, ¿no? Lo que le va a contestar el fiscal multifuncional, y yo pediría que, dada la gravedad, la posible gravedad internacional de este caso, porque si la mataron por un problema doméstico, ¿ya? Pues ahí no hay nada que hacer, Polonia no tiene nada que ver porque los problemas intrapersonales, o sea, un femicidio clásico, o sea, el novio, el marido, el quien haya sido por un ataque de celos, eso, ya, eso es una película, pero hay otra película, porque la hayan matado, porque algunos, el problema es que doña Mónica denunció a algunos, entonces, ¿cuántos de los algunos pudieran tener que ver? Pero ahí hay hasta la teoría de que podrían haberse unido todos los algunos, ¿no? Claro, hay solamente una precisión. En cualquiera de las dos líneas, el responsable también es el Estado, porque en ambas, Mónica puso denuncias previas y comentó que estaba siendo víctima, que estaba siendo agredida, que estaba siendo su vida puesta en riesgo. Entonces, el Estado sabía de la situación, del cuidado especial, que por ambas líneas ella requería, y no recibió el apoyo que ella debía recibir. Hemos acompañado casos de mujeres que son víctimas de femicidio con la boleta de auxilio en la mano. Eso no sirve de nada. Estado que no nos está protegiendo, que no está garantizando, y en el caso de Mónica, como activista, defensora de derechos, el Estado tenía también una doble obligación, justamente por lo que usted dice. Ella estaba poniendo en la palestra casos de muchísimo riesgo, estaba poniendo su vida en juego, pero no tenía que ser, digamos, no tiene que ser así la exposición o la presentación de casos complejos que nos afectan a todos los ecuatorianos. ¿Sabe qué? Lamentablemente, y hay que ver cómo hacemos para cambiar eso en todo el mundo. Le voy a poner un ejemplo en Estados Unidos. Una mujer víctima de violencia, ¿no? El marido, el novio la ha golpeado, la ha insultado, la ha pateado, y entonces ella va a la policía, porque después de todo este incidente el tipo la vuelve a llamar a amenazar, y la policía le dice, lamentablemente nosotros no podemos hacer nada, porque no le ha hecho nada. Y hay un problema. Entonces, ¿qué esperamos? ¿Que la mate para hacer algo?
Pero ese es un problema a nivel mundial. Ahí hay un problema de que no puede ser que alguien que demuestre que de verdad está en peligro, no como algunos señores que hacen periodismo, que andan con guardia policial porque dicen que los han amenazado. ¿Sabe qué, mi querida Lita? Cuando alguien quiere matar a alguien, no le avisa, lo mata. Pero estos carro blindado, protección policial, ahí sí hay, ¿no? ¿Y acá? Y medio sospechoso también, ¿no? Que justo cuando se retiren, en el caso de las mujeres que han estado en el sistema de justicia, que están con protección, justo el día que no tienen protección, las matan, ¿no? Una coincidencia, claro, en Pascuales hay hartas coincidencias. Sofía. Así es. De ahí me gustaría, porque sabemos que la mamá de Mónica vino, obviamente, al país, y asumo que ha podido hablar con usted. ¿Qué espera ella o la familia de Mónica del proceso penal? ¿Qué ha hablado con la familia y qué espera la familia de respuesta desde el Estado, desde la Fiscalía, para que se pueda evidenciar lo que pasó y se haga justicia en este caso? Y no, pues una vez que la Fiscalía presente ante el juez los indicios que el juez considere como pruebas y se inicie un juicio contra autores intelectuales, autores materiales, financistas, porque ahora hay una subdivisión especializadísima, ¿no? Antes, en mi tiempo, era el autor material, el autor intelectual el que ponía la plata también, ese era el autor intelectual también. Ahora no, hay 10 categorías. Una vez que tenga eso tiene que ir a un juicio, y ahí sí sabe que Lita, eso es público. En el juicio no puede haber nada reservado. Absolutamente, absolutamente. Lo que hay que cuidar es esta etapa, porque es la etapa más importante en donde se van a recabar todos los indicios para poder establecer toda esta gama de responsabilidades frente a un hecho de y en la que estamos a ciegas. Asesinato de Mónica, ¿no? Claro, y sabe que es la más delicada y es en la que se está a ciegas. Porque como el proceso la investigación es reservada, y ahí es cuando uno empieza a cuestionar, Sofía, para ponernos de acuerdo para empezar a invitar penalistas para discutir este tema de, a ver, yo entiendo por qué la investigación es reservada, pero el problema es que cuando es tan reservada, a uno le empiezan a entrar dudas, pues, de qué pasó en la reserva, qué se perdió en la reserva. No estoy hablando en este caso en particular, en general. Cuando algo es reservado, el que maneja el tema, que en este caso es un fiscal multicompetente, multicompetente, o sea, aquí los fiscales son unos genios, son multicompetentes. Los jueces también son hasta jueces de garantía constitucional, no han leído la Constitución, pero bueno, ya. Ahí hay un problema. ¿Cómo sabemos si todo lo que había al principio o en el camino llegó al juez, llegó a la presentación, o alguien extremadamente auspicioso, extremadamente, ¿cómo se llama esa palabrita en inglés? Cuando alguien es súper preocupado, diligente, súper diligente, de repente por ser súper diligente, se perdió. ¿Cómo pasó con el general Gabela? Porque el tercer producto se perdió. El producto final del perito argentino se perdió. Porque ahí estaban un montón de nombres que al gobierno de turno no le interesaba que estuvieran. ¿Ya? Y ahí es cuando yo cuestiono la reserva. Claro, hay solo que quede claro que la reserva es normal en esta parte del proceso y está bien para cuidar, pero no es una reserva total ni es una reserva que es para total. Las víctimas. Ese es el problema. Para las víctimas no, nosotras como víctimas, quienes ejercen la representación de las víctimas, podemos conocer. Ahora hay partes específicas por un cuidado especialísimo que tiene que solicitar la reserva judicial, pero no de todo el expediente. Y quizá aquí hay una confusión que la estamos aclarando por la vía pertinente. Este caso es reservado para quienes no son parte, este y todos los casos, para quienes no son parte del proceso. Y los que son parte del proceso son las víctimas. En este caso, CEPAN y CDH representamos a las víctimas, que es la mamá de Mónica. Entonces, tenemos el acceso, debemos tener el acceso al expediente para poder también hacer los requerimientos que nosotras consideremos pertinentes para que se investigue el caso. Pero vea, entonces, estamos en eso, ¿no? Ante la pregunta de cómo está la mamá de Mónica, gracias por esa pregunta. La señora está fuera del país, ya está con las niñas y aún con el dolor de la pérdida de Mónica se fue muy agradecida
por las muestras de cariño y preocupación y de cercanía que sobre todo la comuna donde ella vivía, Manglar Alto y Santa Elena tenían con Mónica, pero también se fue con la expectativa de que se pueda encontrar a los responsables, sobre todo porque para ella la vida misma de Mónica era un ejemplo de no quedarse callada, de no silenciarse y de exponer las irregularidades, la corrupción. Además que creo que es preciso comentar que Mónica, toda la información que ella manejaba es una información que tiene las pruebas suficientes y quizá eso la hacía más peligrosa, ¿no? Oye, perdón, Cuidadosa. y Mónica, que en paz descanse, tuvo la precaución, la cautela, como buena investigadora, de tener un backup de sus investigaciones, de tener de tener guardado en algún bufete jurídico de confianza, en alguna caja de seguridad, en alguna institución a prueba de pillos, todo lo que tenía documentado, porque vea, Hasta la embajada, senador. a mí este tema de que cómo es que la actual pareja, porque ella parece que tenía otra pareja, a ver, ¿sabe qué? Cuando entran asesinos profesionales, que ahora se llaman sicarios, ellos son más proclives a armar un stage, o sea, una escena para que parezca un suicidio, y la hacen bastante bien, además, porque de eso viven, pues. En cambio, cuando es un tema pasional, como está la persona, y no es excusa, para mí no es ningún atenuante, como está cegado por la rabia, por la furia, por lo que sea, por más que se ponga a hacer un stage, que cuando uno está así cegado por la furia lo que quiere es matar y largarse, pero supongamos, no está bien hecho. Es una cosa tan burda que uno inmediatamente, así que esto, para mí, si me preguntan a mí, mi opinión, yo no soy fiscal ni juez, para mí, la línea de investigación tiene que centrarse en las personas naturales y o jurídicas que vieron perjudicados sus intereses por una o más de las denuncias de la difunta Mónica, que entre paréntesis, de refilón me toca el caso porque mi nieta era amiga de sus hijitas. Sí, unas niñas, tuvimos la posibilidad de estar con ellas también antes de su viaje, porque era prepararlas para el duelo de la pérdida de su mamá, pero también para el desarraigo. Digamos, como duele mucho. No, ver fue una cómo tragedia, Blita, toda una familia. es una tragedia. Sí, Esa familia está viviendo una tragedia. Total, ¿no? Ahora, creo que es muy difícil apresurar una línea investigativa, por eso mismo el protocolo de investigación de muertes violentas nos pone frente a esta necesidad de tener todas las herramientas, todos los elementos para ver cuál efectivamente es la línea que determina las responsabilidades frente a este caso. A mí me gustaría preguntar, como alguien que no conoce mucho de estos procesos y creo que es importante saber cómo va, en las próximas semanas, ¿qué se tuviera que la defensa consideraría la investigación la está avanzando con independencia, transparencia y profundidad? ¿Qué es lo que tuviéramos que ver desde la fiscalía o los órganos o los organismos que son encargados para decir que esta investigación sí sigue adelante como tuviera que seguir? Presionar primero para que se entreguen los resultados de las patológicas y toxicológicas, eso es urgente. También para que se recaben todas las versiones que nosotras hemos solicitado como representantes de las víctimas, en este caso a las principales personas que ella públicamente acusó de estar atentando o estar preparando un atentado contra su vida. Para que no se deje por fuera ninguna de las líneas investigativas. No podemos descartar que haya sido un femicidio íntimo, pero tampoco podemos descartar que sea un femicidio político. Entonces, es preciso que se practiquen todas esas diligencias que son urgentes, ¿no? Yo diría más que político, económico, porque a las personas que les dañó el negocio son de distintos, hasta donde yo sé, son de distintos colores del arco iris político, que en el Ecuador es surtido. Tiene más, el arco iris político ecuatoriano tiene como 30 veces más colores que el arco iris que usted y yo vemos cuando tenemos la suerte de ver ese espectáculo que es un arco iris, es un espectáculo de la naturaleza. Y Sofía Ann
Cuando era joven, y yo cuando era hace mucho tiempo joven, quería ir al final del arco iris para encontrar la olla con monedas de oro. Y nunca encontré ni una. O sea, qué pena, ¿no? Pero, a ver, volviendo a lo serio, yo estoy de acuerdo con usted. A mí me tienen que ya mostrar el resultado de las pruebas, de los exámenes, los que se... A ver, pero ya, porque ya, perdón, estamos, ¿cómo es? 10, y las pidieron hace... El 23, 24 de junio. Ya, son 20 y pico, a ver, son 16 días. ¿Qué tanto demora hacer una prueba de histopatológica? No, pues no. Yo nunca estudié medicina, pero por pura lógica eso no demora eso. No. Entonces... Sí, hay una demora injustificada que estamos también requiriendo para que quede evidencia de que existen demoras en el despacho y en el proceso, ¿no? ¿Ustedes se han dirigido al fiscal general? La etapa en este momento está en la Fiscalía Multicompetente de Manglar Alto, y de nosotras detectar alguna situación como esta que comentó ahora, que nos enteramos de la reserva judicial, tenemos que seguir como la línea que corresponde, ¿verdad? Y si hay que llegar hasta la Fiscalía, hasta el Consejo de la Judicatura y hasta las instancias internacionales, creo que tanto el CEPAN como el CDH hemos demostrado que nuestro trabajo puede llegar a las instancias que sean para encontrar justicia y verdad. Una pregunta, ¿Polonia tiene embajada en Quito? En Perú. No, ellos tienen en Perú. El que estuvo acá, muy diligente, el cónsul de Polonia, su sede consular es en Perú, en Lima. Ya. Pero ellos están atentos, ellos son el vínculo igual con la Unión Europea para continuar con todo el acompañamiento del proceso, pero también el acompañamiento de la familia en esta nueva etapa. Ya, pero a ver, sucede muchas veces que un país que no quiere tener demasiados embajadores porque cuestan plata, pone uno, por ejemplo, en el Perú, que es un país más grande, muchísimo más poblado, pero a su vez es concurrente. Es también embajador ante el gobierno del Ecuador. O sea que las autoridades diplomáticas y consulares polacas en el Perú también están acreditadas para intervenir aquí. Aquí sería bueno que ya, yo sé que los polacos son gente paciente porque aguantaron a los comunistas tantos años. Bueno, también les costó muchos muertos, pero lo sacaron a patadas a esa gentuza de allí, Lech Walesa entre ellos. Ya se le acabe la paciencia y que la embajada polaca, y aquí sí hay embajada de la Comunidad Europea, ya le digan al Estado ecuatoriano, señores, no vamos a esperar que sea el juicio final a la hora del té, cuando San Pedro le pase a los bienaventurados té y masitas, para que nos digan por qué se murió nuestra compatriota. Ellos tienen todo el derecho del mundo, además de exigir. Sí, lo están haciendo. Ya. La embajada, el cuerpo consular de la Unión Europea está pendiente y está haciendo las gestiones que por su cuenta corresponde. Y entiendo también que ya desde el consulado, desde la embajada de Polonia en Lima, se requirió esta participación entre ambas fiscalías, pero también la Fiscalía de Polonia ya ingresó el escrito formal para la cooperación internacional penal. Perfecto. De ahí, este caso sobre un poco también quisiera hablarlo porque es un caso muy interesante en el tema de protección de defensores de derechos humanos o personas que reportan ciertos problemas que pueden existir en el Estado. ¿Qué revela este caso sobre la seguridad de quienes denuncian corrupción en el Ecuador? Porque es muy llamativo que Mónica no ha sido la primera persona en Santa Elena que ha sucedido algo similar. Sabemos que otro periodista denunció sobre la venta de unos terrenos y unas semanas después fue asesinado. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto sobre las personas que investigan este tipo de casos? Bueno, sin duda alguna, y hay como una línea de riesgo exponencial que es mucho mayor, digamos, en general para las mujeres, para la población ecuatoriana, pero para quien se atreve a denunciar o a estar en estos espacios públicos hay mayor riesgo. Sin embargo, también es importante que el Estado recuerde que tiene obligación y compromiso internacional de protección, valga la redundancia, reforzada frente a quienes hacen activismo o defensa de derechos, ¿no? Están obligados a protegerlos, a promover espacios
para su activismo, sin amenazas, sin violencia, sin intimidación, y también, por lo tanto, está en este caso obligado a investigar de manera efectiva cualquier ataque, cualquier intento de silenciar la voz de quien está poniendo en la palestra hechos que no son aislados, lamentablemente, y quizá el caso de Mónica se convierte en la punta del iceberg de todo lo que ella y otras personas han denunciado está pasando en Santa Elena, y lamentablemente también está pasando en otros lugares del país. Y por eso creo que este caso tiene una importancia quizá especial, porque tiene que estar vigente y hay que estar atentas de que no se silencien otras voces por el temor, por el miedo, pero también por actos que pudieran, como digo, silenciar este conocimiento que de otra forma no se los hubiera sabido. Bien. Lita, le agradezco mucho su amabilidad de acompañarnos. Es más, nos hemos robado más tiempo del que tenía. No, a las órdenes. Pero aquí oiga, aquí somos avanzada sobre esto, lo compartiré. Perfecto, pero le advierto que aquí somos especialistas en robar tiempo. Con gusto. Uno de los cursos del cuarto semestre de ella en la Johns Hopkins era cómo robarse el tiempo. Yo, como no estuve allí, no sé, pero aquí tengo una experta, así que le agradezco mucho. Tenga la seguridad, que hablo con los dos, en este programa no nos vamos ni a olvidar ni a cansar. Aquí tiene que haber una explicación y tiene que haber un resultado judicial. Y ese resultado judicial, obviamente los fallos judiciales nunca contentan a todas las partes, porque alguien obtiene un fallo a favor y alguien obtiene un fallo en contra, o todavía no estamos en esa etapa, pero cuando estemos también con lupa, porque toda muerte debe ser investigada hasta que en juicio se encuentren a los culpables, por esa frase de las últimas consecuencias a mí me da risa, hasta que en juicio se encuentren a los culpables y se los sancione. Pero cuando la muerte es de una persona a la que probablemente, o muy posiblemente, y muy probablemente la mataron por sus denuncias, con más razón hay que exigir que la justicia en este país alguna vez, porque a veces sí funciona, que esta vez funcione. Así que cualquier cosa nos avisa. Muchísimas gracias. A las órdenes igual, muchas gracias. Mira, tengo la investigación de lo que estábamos hablando. Ay, me duele, ¿sabe qué? Esto es criminal. Gerhard. Mira, es posible, sí, en el Ecuador, un paciente adulto que tenga la capacidad para decidir puede negarse a recibir atención médica o rechazar un tratamiento, incluso si la decisión puede poner en riesgo su vida. Depende de esto. La Constitución garantiza el consentimiento informado, el acceso a información y la confidencialidad de los pacientes. Ya, pero a ver, repita la frase. ¿Qué garantiza la Constitución? Déjame seguir, porque son más. En el Ministerio de Salud, la Ley de Derechos y Amparo del Paciente, hay 2 artículos. Reconoce el derecho del paciente a recibir información suficiente para diagnóstico, tratamiento, riesgos y alternativa, y establece expresamente que todo paciente tiene derecho a aceptar o declinar un tratamiento médico. Y aquí las excepciones son, si el derecho de rechazar el tratamiento no es absoluto, es cuando el paciente está inconsciente o no puede expresar su voluntad y la demora podría poner en riesgo inmediato su vida o su salud. Inconsciente, o cuando el paciente carece de la capacidad para decidir y no existe una negativa previa conocida. El otro lado que quería hablar, porque la gente dice, no se ha hablado de la historia clínica, no se ha divulgado la historia clínica. A ver, el hecho de que el alcalde sea grabado en una consulta puede ser legal, porque si él accedió a ser grabado para constancia del hospital de ver que la persona se está negando al tratamiento, esto lo pueden hacer 100% cuando el abogado... No, lo deben hacer. En el caso de que es una persona que está bajo el cuidado del Estado, exacto, lo tiene que hacer el Estado. Sirve como prueba, pero la divulgación en redes sociales no es por ningún lado. Y específicamente la conversación cuando se trata de un paciente médico personal sanitario
no se lo puede hacer, aunque se esté hablando de diagnósticos, se esté mencionando ahí, usted tiene esto o tiene que operarse por esto, eso puede ser una vulneración del deber de confidencialidad de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Claro, pero usted para ahí tiene que saber quién filtró. Es que eso es lo que se tiene que saber, quién exactamente ¿Cuánta filtró? gente había allí cuando se grabó lo que se grabó? Y ahí vamos, porque no habían 2.000 personas, pues tiene que haber habido pocas. Entonces, y ahí vamos reduciendo. Porque, a ver, le voy a hacer de abogado del diablo un ratito. Primero, no estoy de acuerdo con... yo tengo otra interpretación de lo que dice la ley. bueno, pero Siempre le es estoy interpretable. leyendo... A ver, es que aquí en el Ecuador el suicidio es un delito. Y el médico que ayuda a alguien a suicidarse es un asesino. Pero eso no Ya, es lo mismo. ahí La voy. persona hay Si una una persona- negación pero- de pero- servicios médicos. No, pero es que Sofía, Sí. si usted se está muriendo que no y se dice estaba yo muriendo. no quiero que me... voy a exagerar el argumento. Pero es que no porque- se estaba muriendo, Pero o es que sea, tú ese ves es el el- mismo caso. O sea, en un momento que... A ver, vamos a hablar claro aquí. Pero El es que- señor Álvarez, cuando alguien se niega a recibir atención médica con cálculos en la vesícula, que eso he oído que duele y mucho... Pero te lo pongo por otro lado, y eso es algo que digamos, puedo tener un médico estando embarazada que me dice, tu bebé no está en posición para dar parto No, natural. cesárea. Tú tienes que hacer una cesárea. La doctora me dice que existe la Pero posibilidad... ¿tienes o debe? O tienes, debería? estoy hablando tienes. O sea, el cuando bebé, te obligan, te dicen, el no. bebé se va a morir Ya, si sí, tú no ya. haces una cesárea. Ya, ok. La mujer dice, a mí no me importa, yo lo voy a hacer natural. Y el bebé se muere. Ese es problema de la paciente. No, sí. ¿Por qué? Porque tú como persona... No sé. Te lo digo, a ver, ha pasado en miles de hospitales. Cuando una doctora te dice, tienes que hacerte la cesárea el día de hoy, y la mujer dice, no, yo me la quiero hacer en 5 días porque quiero que mi hijo nazca el 7 de julio, tú estás... O sea, lo que usted me está diciendo es que uno puede arriesgar la vida de una criatura que está por nacer porque Eso a la lo- madre se le ocurre el día Eso que lo quiere que alguien nazca. hacen, eso lo hacen Pero y ha eso no pasado. puede ser, pero eso tiene que estar así prohibido por la ley. Pero eso no está prohibido por la Ya ley voy a y ver las bien. mujeres Ya voy a ver tienen la autonomía de decidir qué van a hacer y cuándo lo van a hacer. Aunque se les ha dicho, esto pone en riesgo la vida de tu hijo, aún así han dicho, bueno, es que en 3 días es mi cumpleaños y creo que nazca el mismo día. Así de irresponsables pueden ser los pacientes. Eso no es ser irresponsable, eso es ser imbécil. Pero bueno, esa es Ya, parte... pero una pregunta. Nosotros no podemos obligar Pero a hay- una persona... ver, no hay dolo, pero hay culpa. Le recuerdo que hay delitos por omisión. Le recuerdo que hay delitos dolosos y culposos. A ver, El culposo cuando usted no tiene la intención de dañar. aquí hay 2 Ese es el puntos. doloso. El alcalde, al no estar incapacitado y bueno. poder tomar sus propias decisiones, que yo estoy de acuerdo, probablemente se tuvo que haber operado. Si ya está, a ver, el hospital Alcíbar, por más que digan que técnicamente hablando, es un muy buen Como hospital. uno de los mejores hospitales de Guayaquil. Pero hay gente que Está en dice, ese ranking. hay gente que dice que después de la divulgación del video tienen miedo de la información que manejan y cómo lo van a manejar. Pero el hospital ¿Y está cómo preparado sabe que fue el hospital el que divulgó el video? porque grabaron, porque dicen que un personal del hospital, dijo el abogado del alcalde, quería grabar para constar que el hospital estaba atendiendo la necesidad. Está bien, pues. Pero bueno, Pero después, una vez que grabó, pero ¿quién tenía en su autoridad el video? Un personal del y hospital. solamente él grabó. Tenemos Solamente constancia. él grabó. ¿De quién nos da con fe de que El grabó? abogado del Perdón, alcalde que estaba ahí perdón, también. yo no sé cuál de los abogados, porque tiene Usted lo ha algunos. tenido aquí en el programa. Los he tenido a 2 que sepan que son abogados. Pero no ¿Cuáles? es el señor que está en España. Ah, ya. Entonces, ¿qué digo yo? Yo no estoy diciendo lo que esté bien o está mal. Si yo estoy hablando de una parte médica, si a ti te dan la atención privilegiada, porque no cualquier preso le dan la habilidad de irse en helicóptero hasta el Alcíbar. O sea, que ¿usted ya en sí- concuerda conmigo que ha habido un trato privilegiado? Extremadamente, porque a alguien normal, No, a un pero lo mortal, llevan en bus. lo llevaban en En bus. bus. Y después, o sea, a ti te han dado... En bus y al Ministerio de Salud Pública. Exacto. Entonces, para O sea, mí... mejor dicho, muérete. Sí, lamentablemente. Sí. Pero si tú tienes ese trato, yo también digo, tú puedes consultar con tus doctores y en ese mismo momento pueden mandar tu historia clínica al doctor de cabecera y puede tranquilamente hablar con el doctor que te va a operar, que hay doctores muy calificados para hacer esa operación en la Alcíbar y lo podían hacer muy En el rápido. Hospital Alcíbar y en varios hospitales de Guayaquil.
Y vuelvo y repito, lo llevaron a un muy buen hospital. El problema no es ese. El problema para mí es que hay que tener un manejo privado de lo que está pasando. Y eso no se ocurrió. A ver, aquí se ha hecho circo. Tú también, para mí, perdónenme, pero la gente que quiere Aquiles, con todo el respeto del mundo, no pueden ir afuera de un hospital a empezar a gritar, porque déjenme comentarles que en ese hospital no está solo el alcalde que lo llevaron de emergencia. Hay gente que también está atendiéndose. Hay gente que probablemente dio a luz y está con un recién nacido y no tiene por qué escuchar la orquesta o el show que han montado por el alcalde y decir que él está... O sea, las primeras informaciones poco más decían que el alcalde, estaba en estado crítico, lo cual no ha sido verdad. A ver, Sofía, es que vamos a hablar claro. Ya me jaló la lengua. Ya vamos a hablar claro. Esto es un tema político. Sí. En su conjunto. Esto no es un tema médico. Y dentro de este tema político y jurídico, porque hay acusaciones formales de la fiscalía, que es jurídico también es mediático, hipermediático, ¿ya? Y también, por supuesto, uno tiene todo el derecho de pensar en todas las alternativas. Por ejemplo, hay una versión que circula por allí que dice que el problema no era que me operen o no me operen, sino en el hospital. Que el problema era que a lo mejor, esto seguramente lo dice algún malqueriente del alcalde y a mí no me consta, pero ya que estamos hablando de lo que estamos hablando, el tema no era la operación, si la operación de la biopsia, esa operación es no es una operación de corazón abierto ni del cerebro. No lo es. Ah, pero es que ahí viene una cosa. No digo que es una operación básica, pero no el médico que opera es el que decide cuándo el paciente se puede ir de alta. Claro. Nada más, cada uno saque sus propias conclusiones. A ver. Gabardina. Ay. A ver, primero que nada, vámonos a lo internacional. Hay que ser un malnacido, un malparido, un hijo de P de primera magnitud para impedir que los socorristas que fueron a tratar de salvar vidas humanas en el terremoto de La Guaira accedan a determinados edificios que estaban custodiados por la Guardia Bolivariana que maneja ese narcotraficante, delincuente y criminal hijo de la gran P de Diosdado Cabello. ¿Por qué? Porque aparentemente La Guaira era la caleta del billete y de la cocaína. Porque explíqueme a mí qué razón podría tener alguien para impedir. Socorristas le decían, estamos oyendo gritos de gente allí, no, ahí no pueden pasar. Eso no puede pasar, por eso es responsabilidad nuestra. Y viniendo de un excremento humano como Diosdado Cabello, yo sí me la creo que ahí tenía pues no sé cuántas toneladas de droga y cuántos cientos de millones de dólares. Pues ese hombre es uno de los que saqueó Venezuela. Ya. Entonces toma tu gabardina, una parte, ¿no? Y la otra pues, le va a tocar pues a la fiscalía multicompetente de Manglar Alto, dijo José. Oiga, discúlpeme, pero ¿usted ha oído hablar de la celeridad en la justicia? ¿Usted tiene una mínima idea de lo que puede demorar una prueba histopatológica, dijo, ¿no es cierto? O de sustancias, ¿no es cierto? Oiga, estamos 10 de julio, lo pidieron el 26 de junio. 14 días. Oiga, pero si Quito está una media hora en avión, pues de Guayaquil. ¿Y cuánto pueden demorar en Manglar Alto? Va un helicóptero, lo lleva a Salinas y de Salinas hay aeropuerto internacional además, alterno del de Guayaquil, para llevarlo a Quito. Porque, a ver, aquí sí hay prioridad. Aquí sí tienen que hacer las cosas rápido. Aquí se ha asesinado a una ciudadana polaca, ¿ya? Polonia pertenece a la Unión Europea, con quienes tenemos enormes relaciones comerciales. Mejor dicho, el día que la Unión Europea nos mande al carajo, quiebra medio Ecuador. Entonces aquí hay que actuar rápido. E igual había que actuar rápido si la difunta, en vez de apellidarse en polaco, se apellidaba en castellano o en alguna de las lenguas nativas. Pues cuando matan a una persona,
lo menos que uno puede hacer, aunque sea para salvar la cara, es actuar rápido. ¿No? Aquí seguimos en el limbo. ¿Qué es lo que están esperando? ¿Desaparecer las pruebas? Porque, a ver, aquí no es novedad para nadie que muchos, no todos, hay gente honrada, hay gente que no se deja. Pero aquí todos sabemos que el propio ministro se queja todos los días de que los fiscales y los jueces sueltan al otro día a los que cogen con fusiles de asalto y los sueltan con medidas sustitutivas. ¿Quién me garantiza a mí que quienes están atrás del posible asesinato por móviles atribuidos a las denuncias de Mónica, ¿cómo es que dijo? Que es Coniesco o algo así, ¿no? Ya, ella, ya. No le invitaron a una ensalada y se la regaron con 2 toneladas de aceite de oliva que por arte de magia antes de llegar al plato se convirtieron en billetes de $100. ¿Quién me garantiza a mí que no pasó eso? O nosotros creemos. Mónica Silva Koniuszek. Pero perdón, si era polaca, ¿cómo que se apellida Silva? Silva es un apellido de origen o español o portugués. Sí. Italiano también podría ser, ¿sí? Claro, latín. El famoso cónsul Flavio Silva, que fue el encargado de reprimir la sublevación, el último vestigio de la última sublevación judía contra los romanos, que dio origen a la masacre, al suicidio en masa de Masada, la fortaleza que está arriba del Mar Muerto, del cual hay una película y una serie que se las recomiendo. Entonces, aquí, a ver, cojudo, sacúdete. Porque nos está, otro más que nos está haciendo quedar como la Gaybor como país. ¿Qué estamos esperando? ¿Que el gobierno de Polonia presente una protesta formal ante el gobierno del Ecuador? Y que el gobierno del Ecuador le va a contestar, la justicia, yo no tengo nada que ver con la justicia. De acuerdo que no tiene nada que ver con la justicia. Usted no puede ni manejar al fiscal ni manejar al juez, pero puede poner a disposición de la fiscalía todos los elementos del Estado para hacer rápido las cosas que se tienen que hacer. A mí no se me hagan los cojudos, que yo tengo 72 años y he visto un montón de cosas en mi vida. De acuerdo que el gobierno no tiene y no tendría nunca que meterse ni con la fiscalía ni con los juzgados, pero poner a disposición de la investigación helicópteros, aviones, carros, lo que sea, y todos los laboratorios posibles, por supuesto, pues que es su obligación. Entonces, ¿cómo le dañan a uno el fin de semana? ¿Sabes qué? Vamos a pasar la gabardina los lunes, oye. Me joden el fin de semana. Así que vean ustedes, los citados, Diosdado Cabello y el multicompetente, tomen su gabardina, pétasela por donde les quepa y ojalá se lastimen profundamente con los botones y levilla que Gerhard ha pacientemente toda la semana afilado y bañado en óxido. Nos vemos el lunes. Chao. Chao. RTP